Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy día estamos con un amigo de nuestro programa que nos visita, parece que primera vez presencial. Sí. ¿Cierto sí. que sí? Pablo Gaete, director de Balmaceda Arte Joven. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Edith, muy contento de estar. Muchas gracias por la invitación. Habíamos estado por Zoom. Sí, en pandemia. En pandemia, sí. No nos había venido a ver, sí. Pablo, nos habíamos invitado. Oye, ahora teníamos una razón. Siempre eres bienvenido, Pablo Gaeta, acá a nuestro Pastel de Zanahoria. Pero la verdad es que lo que nos traes hoy día a mí me sorprendió gratamente. No sé si la calidad de la poesía, pero siento que es un lanzarse, un abrirse de manera tan bonita el publicar poemas, porque a eso viene Pablo a contarnos acerca de esta maravilla que tengo acá, Lugares Comunes, y que fue publicado hace muy poquito, con años de trabajo, con años de poesía, con años de tus historias, ¿no? Sí. Sí, es verdad, hay cosas muy personales ahí, sí, efectivamente. Bueno, mucha gente del medio donde trabajo yo, gestión cultural, Concepción no es tan grande, nos conocemos muchos amigos de los medios de comunicación, también se sorprendieron bastante, porque la verdad es que yo había dejado un poco de lado este oficio, del cual yo estuve muy comprometido, yo te diría, en mis primeros años al salir de la universidad, cuando era profe joven, me tocó trabajar en el sur. Fui profesor en la comuna de Frutillar un año, luego me vine a la provincia de Arauco y en Curanilahue, en el glorioso Liceo B51 Mariano Latorre, trabajé casi una década. Y ese tiempo, entre el 85, fue muy productivo. Fíjate que ahí en ese liceo había un grupo de profesores muy inquietos por la cultura, por la literatura, por la música, habían cantautores. Y yo te diría que de todo el cuerpo de profesores habíamos unos 5 o 6 que escribíamos poesía. No habíamos publicado nada, pero escribíamos poesía constantemente. Teníamos nuestros talleres con nuestros alumnos. Yo le competía a mi colega de castellano, tenía mi propio taller literario. ¡Ah, qué bueno! Y yo soy profe de historia. Ajá. Entonces fui muy intenso, mandaba concursos, me fue bien en algunos concursos, gané unos premios nacionales, regionales. Entonces estaba muy imbuido, leía mucho, iba en ese tiempo en dictadura, se iba mucho a las peñas, se leía en recitales, en fin. Y luego, claro, el proyecto Balmaceda yo lo tomé a fines de los 90. Era un proyecto que requería dedicarse mucho, era un equipo muy chiquitito, que me tocó liderar, después trasladarlo a Concepción. Y ahí poco a poco, me fue ganando quizás la gestión cultural, que una pega muy bonita que me ha tenido profesionalmente los últimos 25 años. Pero nunca dejé, como dice el maestro Jorge Tellier, estar en el hecho poético. O sea, siempre iba a recitales, compraba libros, soy buen lector de poesía, tengo una pequeña biblioteca de poesía chilena que cada vez va creciendo, así que, y ahora fue como un retomar, releer, ordenar, reordené los capítulos, y creo que tiene un sentido cada capítulo, cada título, y fue hecho con mucho cariño para gente que le gusta los libros y la literatura. Oye, pero ese vínculo con la poesía nace ¿cuándo? Porque claro, tú nos dices, yo empecé a escribir desde muy joven, cuando era profesor de historia, tan entretenido eso de competir con el profe de castellano, tan genial, pero tu vínculo con la poesía parte ¿cuándo? ¿Y con quién? Sí, mira, la verdad es que yo, como te contaba un poco antes, cuando uno es estudiante de liceo, cuando yo estaba en enseñanza media, me gustaba leer, bueno, uno lee la literatura que te da el programa, lee un poco por el compromiso, en fin, pero no tenía mucha atracción por la lectura de la poesía, salvo, ni siquiera me llamaba atención algunos textos que posteriormente he releído y que están en los libros de texto y que son de poetas geniales. Pero después fíjate que ahora con el tiempo, con los años, hubo un hito que a mí me diría que tiene una pequeña semilla. Cuando estaba en quinto básico, mi profesora de castellano, la señorita Blanca Caro, en mi escuelita ahí del barrio, en Lota, nos leyó el poema Tarde en el Hospital de Carlos Pessoa-Belli y nunca más se me olvidó. Yo no soy muy bueno a aprenderme los poemas de memoria, ni los míos me los sé de memoria, pero ese poema siempre tuvo una resonancia de algo. Y después, otro hito fue leer a Nicanor Parra. Yo creo que leer a Nicanor Parra
meterme en la obra de él, me cambió, digamos, el concepto que yo tenía de la poesía. Yo vi que en la poesía se podían decir hasta garabato, porque en Parra, ¿cierto?, él habla del lenguaje, y bueno, yo creo que leyendo a Parra se me abrió un mundo y empecé a leer otros poetas y otros, y me fascina. A mí siempre estoy leyendo, tratando de leer otros poetas de otros países también, descubriendo cosas, pero hay que estar ahí. Uno no, como dice Tellier, uno puede escribir 2 o 3 poemas en su vida, pero lo importante es sentir que la poesía está en la vida. Eso es importante. Es interesante que menciones a Parra porque él acuña este concepto de la antipoesía, ¿no? Del antipoeta, pero claro, es como, a mí siempre me dio la sensación, y tú me lo corroboras un poco, que ese antipoeta, antipoesía, en el fondo es abrirte los ojos a esto. No es esto que tú has leído hasta ahora en el colegio, no es todo lo que existe en poesía. No es que él lo haya inventado, fue como abrir una ventana a un universo desde donde él también sacó inspiración. No, por supuesto, o sea, lo que Parra hizo revolucionó la poesía, de hecho, o sea, y además la genialidad de él, porque él tenía árboles muy frondosos, porque en Chile es complejo, que tenemos genios, o sea, estaba Neruda, la Mistral, Huidobro, claro, Gonzalo Rojas. ¿Cómo sobresales tú frente a esa poesía? Buen punto. ¿Cómo te fijas? Y él, con la antipoesía, descubre un mundo, toma el habla cotidiana, él habla de la calle, él dice la voz de la tribu, y unos poemas con ironía, con burla, con risa, mete el humor. No, es genial. Y a partir de Parra, bueno, hay toda una generación de poetas más jóvenes que siguen un poco. Bueno, el mismo Mauricio Redolés tiene también mucho de Parra. Y otros como Erich Polhammer, que falleció hace poco. Hay toda una playa de... Yo lo que lamento siempre, creo que lo dije ese día en el lanzamiento, o en una entrevista que me hicieron, que yo trato siempre de descubrir otros poetas chilenos que no son o sea, que no son Neruda, ni Parra, claro, ni la Mistral, porque hay una tremenda cantidad de poetas de los 60. A mí me gustan mucho los poetas líricos, los poetas de la línea de Jorge Tellier, por ejemplo, Floyd Orpere, Jaime Quesada, Rolando Cárdenas, que es un sureño, en fin, Omar Lara. Y todos son como nacidos en el sur, en pueblitos chicos, que tienen esa impronta de la poesía de los territorios. Estoy pensando en la poesía mapuche también, en sí, el cura, o sea, cómo se puede abrir ahí el universo. ¿Y por qué nos cuesta tanto, Pablo? Te lo pregunto también porque tú estás en el medio de la gestión cultural y remando contra la corriente todo el tiempo, porque pienso que hacer cultura, escribir poesía, hacer toda esta gestión de llevar la cultura sobre todo a los barrios, ¿no? Que es un poco el trabajo que has hecho tú todo este tiempo, cuesta mucho acá. Con ese escenario, ¿hay una resistencia también a la poesía? ¿Cuesta un poquito? Sí, mira, bueno, tú sabes que hay unos indicadores que tienen que ver con la lectura, que en nuestro país no son muy buenos. No solamente se lee menos, sino que hay un tema de comprensión lectora muy, muy complicado. O sea, hay estudios que hablan de que el 43%, incluso de los estudiantes universitarios, no entienden lo que leen. O sea, hay un problema ahí complejo, y de la población chilena también. Entonces yo creo que esta a lo mejor poca valoración de la poesía o poca lectura tiene que ver también con el retroceso que ha tenido la educación pública fundamentalmente en Chile, ¿no? En la calidad de la educación y con los fenómenos, yo diría, mediáticos. La gente, no sé, lee rápido, lee titulares, lee memes. Es como esa instantaneidad que de repente en la poesía tú tienes que tener un silencio, tienes que tener una cierta reflexión que como que no va con los tiempos, o sea, uno va como a contrapelo en el fondo. Pero yo creo que son ciclos. Yo soy optimista porque siempre hay jóvenes que escriben poesía, siempre hay niños. El otro día visitamos la Escuela Cruz del Sur en Talcahuano, donde el director, le aprovecho de mandar un saludo a don Sergio, está entusiasmado porque su escuela sea una escuela artística. Y había ahí un taller de niños, no sé, no eran poquitos, 6, 7 niños, y con su profesora ahí estaban escribiendo. Claro, tú partes a esa edad escribiendo pensamientos, reflexiones, poemas amorosos, en fin, pero ya el ejercicio de escribir, mantenerlo, yo creo que ya es un buen indicador, y siempre están saliendo poetas jóvenes de alguna manera. Quizás no es masivo,
Siempre hay una crítica, dicen, bueno, los poetas se leen entre ellos, después porque son muy pocos. Pero yo creo que hay gente que le gusta la poesía sin escribir. Fíjate. Te voy a llevar un terreno complicado, que yo tengo esta duda y lo hemos conversado aquí con Tulio Mendoza, entre otros invitados que hemos tenido muy vinculados al mundo de la poesía, sobre qué es poesía y qué no es poesía. Por ejemplo, cuando uno analiza todas estas canciones de los artistas urbanos, no toda la letra, que habla de una marginalidad en el amplio sentido de la palabra, ¿no? De vivir al margen de la sociedad, de sentirse aislado, donde hay una vida que es tremendamente dura. Hay otros que se van ya para otro extremo, ¿cierto? Con las adicciones, con los estilos de vida, en fin, que ahí podríamos incluso discutirlo. Pero cuando uno encuentra en ese estilo que es tan criticado, que... ¿Te refieres a las letras de la música urbana? Exactamente. ¿Se puede encontrar poesía ahí, según tú? Que yo creo que sí, depende mucho de lo que tú expreses. Hace poco nosotros tuvimos en Balmaceda un chico que hace este tipo de música, hace freestyle, hace rap, toda esa línea. Él es sociólogo y tenía todo un trabajo. O sea, él lo que quería hacer que no toda la letra es una letra banal, que muchas veces se cuestiona porque incluso habla de maltrato a la mujer, exacto, despectiva, machacona, ¿cierto? Pero afortunadamente, como todo evoluciona y hay líneas distintas, hay autores que están hoy día poniendo un poquito de una mejor calidad a la letra, preocupándose de que la letra tenga un decir, un relato que se acerque a lo poético. Yo diría que hay canciones que son verdaderas poesías. Por ejemplo, todo el cancionero de Joan Manuel Serrat o de Joaquín Sabina son poetas. Sabina además estudió literatura, claro, son poetas posmodernos, ¿cierto? Pero dan cuenta de eso. Y a veces hay canciones sencillas que también tienen algo de poesía. Es muy subjetivo el qué es poesía y qué no es poesía, porque de repente claro, tú puedes encontrar poesía incluso en una narrativa, ¿cachai? Porque en el fondo yo lo defino como la poesía es como superar el lenguaje de lo cotidiano, el lenguaje rutinario, pero no tiene que ser con palabras rimbombantes necesariamente, sino que con esas mismas palabras sencillas tú trabajas ese lenguaje, le das una vuelta y le cobra otro sentido, le da belleza, le da gracia, le da humor, pero algo distinto al habla, digamos, de la cotidianidad. Pero hay visiones distintas. Otro autor te va a dar otra visión de lo que es poesía o no. Hay unos que, antes acuérdate que tenía que estar la rima, la métrica y toda la cosa, sí, el verso libre, en fin. La gracia, yo diría, de la poesía como el arte en general es la diversidad, la posibilidad amplia que tienes tú de expresar, pero que se hace con calidad, con trabajo, mientras se haga con honestidad. Yo creo que tiene que eso mucho que ver con el arte, tiene que ver con la escritura también. Qué bonito, súper. Nos vamos a separar un ratito, Pablo, muy breve, porque vamos a analizar el libro, sin hacer ningún spoiler, palabra aceptada por la Real Academia Española. Sí. Esta última semana vamos a separarnos un ratito y después vamos a entrar aquí en esta maravilla. Vamos y volvemos con más Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9, Bio Televisión. Estamos de regreso por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión en este Pastel de Zanahoria con Pablo Gaete, hablando de su libro de poesía Lugares Comunes. ¿Por qué lugares comunes? Pregunta. Sí. La pregunta. Sí. Bueno, mira. Nadie te la ha hecho, seguro. Lugares comunes es un título que yo siempre pensé para mi libro, siempre, de mucho tiempo. Después vi que hay un disco de Inti Illimani que se llama Lugares Comunes. Pero lugar común tiene varias connotaciones, pues el lugar común del lenguaje nos dice ser un lugar común, o sea, lo repiten mucho, todo eso. También tiene un sentido de territorialidad, el territorio concebido como no como espacio, sino como el espacio donde hay vida, que el espacio vivido, como llaman los geógrafos. Pero ahí marca un poco, porque de alguna manera, yo no sé si una deformación de que soy profe de historia y geografía o por qué, pero de alguna manera mi trabajo literario, mis poemas, siempre son como poemas situados en algún contexto, en algún territorio. Si tú lees, se repite mucho Cañete, Curahilagüe, Lota, Frutillar, Puerto Montt, no sé, los lugares que he estado, porque a mí me parece que
el poema es la construcción de una imagen que uno pretende que permanezca en el tiempo, que trascienda lo cotidiano, como te decía adelante. Entonces, lugares comunes me parece a mí potente. El concepto lugar me gusta más que territorio, que espacio, por ejemplo. Porque un lugar es un lugar también subjetivo. Uno dice, tengo un lugar en el corazón, tengo un lugar en la cabeza, tengo un lugar en el cerebro. El lugar es algo medio mágico para mí. Y lugares comunes quiere decir con la cercanía, con lo que compartimos. Son mis lugares personales, pero también son los de muchos otros. Mira, qué bueno que mencionaste eso, porque justamente yo tenía una inquietud. Yo creo que el libro logra... porque la poesía es tan personal, y lo decíamos al comienzo, ¿no? Tú desnudas un pedacito de tu alma aquí, pero al mismo tiempo... Y no sé si planteártelo como una pregunta o en realidad saber cómo fue ese proceso, porque no estás tú solo. Hay como un espacio, hay personas, hay lugares, como ya lo mencionabas antes, hay culturas. Está la familia. Exactamente. O sea, yo creo que eso no sé si estaba en la intención tuya siempre o se da de manera súper natural, pero el libro también es una radiografía urbana o rural, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que uno no lo piensa mucho. La verdad es que cuando uno escribe, por ejemplo, como te decía adelante, me gustaría hacer poemas así como vanguardistas y cosas, pero es lo que escribo, es así, como te sale nomás. Y está muy, evidentemente tiene que mucho que ver con tu vivencia personal, es inevitable, te fijas, tendría que ser muy disociado como para generar una escritura que no tiene que ver con mi vida, con mis procesos personales. Entonces, de ese punto de vista, yo me siento muy marcado por mi biografía. Entonces, por eso es que aparece Lota, la familia, los abuelos, la escuela, porque para mí yo miro y digo qué cosas fueron como claves en mi proceso como profesional, como persona, y la familia, la escuela, la comunidad. Entonces es un poco eso lo que después va tomando otros rumbos, pero siempre hay un lugar común. Hay también mucho de la historia de Chile aquí también, o sea, también hay como guiños a la época, sobre todo de la dictadura, ¿no? ¿Y las ilustraciones son tuyas? No, esas son de la Paola Caro. ¿Ya? Y ella las sumó, pues están muy bonitas. Sí, lo que pasa es que en algún momento quise hacer como un poemario con los poemas de amor o dedicados a mujeres. A las brujas y Cenicienta. A las brujas y Cenicienta. Y Paola Caro, que es una artista visual, ella ahora una educadora bien, y hizo como unos dibujos de aguatinta, muy bonitos, que los asoció a cada texto. Yo le pasé un puñado de poemas y ella hizo un dibujo para cada poema. Y se publicó y lo incluimos de nuevo en el capítulo que corresponde, los recados. Además, la palabra recado, yo después me di cuenta que lo usa mucho la Gabriela Mistral. Recados. Recado de Chile, recado. Es una palabra que tiene... Es bonita. Sí, es una palabra que ahora tiene... que lo pienso, es potente. Voy a leer un recado para Cenicienta 2, que este me gustó mucho. ¿Qué hacemos tú y yo al borde de los instantes, si lo que debiéramos hacer es abrazarnos con los pocos que quedaron vivos? Qué bonito. Hay algunos tópicos acá que creo yo identifiqué. Está el amor, está también el rol tuyo como profesor, pero muchas veces se lee como una carga igual, como un peso. No sé si como una carga, pero sí con la dificultad. Era una pesadilla, claro. Me acordé. Pero tiene un poco de ironía. Era genial, humor. Era genial. Sí. Sueño que soy profesor. Sí. Vomito, tiza, pizarrón. Me encantó, sí, exacto. Claro, lo que pasa es que yo soy de la generación que vivió la dictadura desde el colegio. Yo entré al liceo el año 74, 75, después la universidad y egresé. O sea, me mamé la dictadura en mi adolescencia, mi juventud y mi primer año de profesor. Entonces yo creo que esa carga tiene que ver con ese tiempo para gran parte de nuestra generación de falta de libertad, de ser complicado. Porque tú no podías en ese tiempo, a la generación de hoy día le cuesta entender lo que pasaba en ese tiempo, pero
tú no podías decir abiertamente lo que pensabas. Ay. O sea, no podíamos estar conversando. Y siendo profesor de historia. Claro. Entonces había mucha censura, autocensura. A veces no era tan evidente quizás porque uno podía hacer sus clases, pero había una cosa, un ambiente de carga. A lo mejor eso es lo que sientes tú al leer los poemas, que esa carga, esa cosa como medio oscura. Pero eso, el juego de la ironía es como eso, claro. ¿te fijas? Es como darle un poco, es típico muy chileno que nos reímos de todas las desgracias. Entonces tiene mucho que ver eso también. Era como la salida, Sí, sí. que es lo más sano también. Hay un tema, se puede identificar también una búsqueda de espiritualidad. ¿Hay como algo de religiosidad también en el texto? Sí, hay varios poemas ahí, claro. No sé si tanto. Yo, de alguna manera, como buen profe de historia en general, la mayoría somos medios agnósticos, pero es inevitable plantearse el tema de la religión, de Dios. Tengo unos textos cortitos ahí que se leen de distintas maneras, pero sí, pues siempre uno se pregunta por eso, y hay varias ahí interrogantes sobre el tema. También está como cruzado con el universo, Sí. y ahí entra como la geografía, ¿no? Sí, que también sí. está muy presente. Sí. Claro, hay juegos de palabras. Sí. O sea, yo creo que uno usa para construir un trabajo literario sus propios códigos. Ajá. O sea, yo juego con eso. Hay un poema de amor, pero habla de las latitudes, las longitudes, los meridianos, los paralelos. Sí, exactamente. Claro, porque, está el vocabulario. Claro, te fijas, son esas palabras que uno las usa de otra manera para construir un poema, pero tiene que ver, claro, inevitablemente con tu propio lenguaje. Uh-huh. ¿Nos puedes leer algo? Se lo paso, Ya. se lo presto. Sí. Lo que tú quieras compartir con Sí, nosotros acá en el programa. porque te está dedicado para sí, el no, pastel. es mío, totalmente mío. Para el pastel. Mira, hay bueno, como te contaba, la mayoría de estos poemas fueron escritos entre el 85 y el 2000 y tanto por ahí, y están muy marcados por la provincia de Arauco, Lota, la zona del Carbón. Y yo te contaba que hay dos poemas que son como inéditos. A lo mejor podría leer ese para la gente de Concepción. Yo te contaba que a mí me llamó la atención. Yo pasé mi juventud e infancia en la comuna de Lota, toda la zona de Arauco. Entonces, para mí, las gaviotas, a ver si me ayudas a encontrarlas. Las gaviotas... No, búscalo con calma. Aquí está. No, Sí. listo, ¿viste? Siempre estaban en la orilla del mar. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención cuando me vine a vivir a Concepción es que las gaviotas no estaban en el mar, pues estaban arriba de los... Entonces, uno dice, ¿por qué las gaviotas estarán arriba de los edificios? Este poema trata de responder, puede ser una hipótesis. Se llama Gaviotas. Voy a sacar los lentes porque si no, no veo nada. Perdidas sobrevuelan los más altos edificios de la ciudad, lejos del mar. En Concepción las gaviotas son pasajeras extraviadas en un mundo desconocido. Habitantes aladas que vuelven a su pueblo luego de un viaje misterioso. Supervivientes dolorosas de una extraña explosión nuclear, buscando rastros, plumas, huesos, secas gotas de sangre de sus compañeras desaparecidas. Puede ser que anden en eso. Que anden, claro. Bueno, se lo preguntaba también y me recordó a Lejos del Amor de Yapu, ¿no? Sí, La premisa también de qué hacen en la ciudad las gaviotas con otra hipótesis que plantea la canción. Así es. Pero esa observación que tú haces, por ejemplo, de llegar a Concepción y ver las gaviotas, es parte de la sensibilidad que tiene que tener el poeta, porque tú decías, bueno, aquí yo escribo de mi historia, pero todos tenemos una historia y no la capacidad de llevarlo a la belleza máxima que es la poesía. Se requiere de esa sensibilidad especial, de ese reconocimiento o de estar súper atento y concentrado al hoy, ¿no? Sí, yo creo que no sé si sensibilidad especial, pero sí una capacidad de observar. Ajá. De observar, de mirar, A mí siempre yo de chico decía, yo tengo un familión grande, somos varios hermanos, pasé mi pubertad bien como metido para adentro y me molestaba mucho por eso. Pero yo decía, yo me siento cómodo mirando el circo desde la galería. Esa era mi frase preferida. O sea, me gusta mucho mirar la gente, pero desde un lugar donde no me vean a mí. Ajá. Yo mirar, por ejemplo...
iría al fútbol, no sé si te gusta el fútbol, pero cuando uno va al estadio, ¿cierto? Uno es uno más y ve todo ese espectáculo tan espectacular en la cancha y todo eso. Y también y lo que entre pasa la alrededor, gente, claro. Entonces toda esa vida, esa como la feria, imagínate, yo me vi en la feria de Lota, que es muy potente. También hay un texto sobre la feria de Lota. Entonces, claro, yo diría que una capacidad de observación. A mí me gusta mucho escribir imágenes, recuerdos y cosas. Por eso lo de las gaviotas, por eso lo de los músicos del centro de la ciudad, que uno pasa y los mira, pero hay algo que tú puedes elaborar desde el punto de vista del lenguaje que sea distinto. Yo creo que sobre estos tópicos, sobre el amor, hay muchos que han escrito, pero exacto, la gracia es que es la voz propia, es la voz tuya. Sí, es una voz propia, pero también colectiva. Buscas, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema del amor, o sea, es una experiencia súper personal, pero con la que el resto se puede identificar también. Claro, bueno, esa es la gracia eso es lo que uno aspira. Ajá. Como arte, es que tu propia experiencia sea universal. O sea, yo creo que la gracia es lo que uno intenta, pero de las grandes obras, de los grandes, es que, no sé, pienso en Dostoyevsky, Tolstoy. Te iba a dar el mismo ejemplo. Pinta, claro, decían ellos, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Sí. Entonces uno escribe como una anécdota propia tuya, pero mucha gente se identifica con eso y pasa a ser algo universal. Claro, te iba a dar el mismo ejemplo, porque ¿cómo es que yo puedo identificarme con una obra de la literatura rusa, así, claro, de un pueblo en Rusia, arriba, una montaña, y logras que toda la humanidad se identifique, exacto, con eso? Claro, ahí está volver a la humanidad. Las personas sufren donde estén, falta de libertad, condiciones complejas, guerra, en todos lados. Entonces el ser humano se conecta. Impresionante, no sé, por leer un poeta africano, claro, una poeta turca, y conecta, ¿cierto? Es bonito. Sí. ¿Vas a seguir escribiendo poesía? Bueno, es el desafío. Cerrar este ciclo, como te decía, que gran parte de lo que yo escribí en los últimos 20 años. Sí, yo espero seguir. Me gusta mucho. Quizás lo tenía un poco de lado, escribiendo más distante, pero voy a retomar. Tengo otros proyectos también sobre mi experiencia como gestor. He conocido mucha gente importante, artistas destacados. Tengo algunas crónicas ahí que ya bueno, adelantaremos después el proyecto, pero tengo varias cosas por seguir. Para todo eres bienvenido acá en el Pastel de Zanahoria. Le devuelvo su libro. ¿Dónde lo podemos conseguir antes de despedirnos? Sí, mira, aquí está, lugares como... Sí, por ahora a través de mi Instagram personal, yo voy a esperar ahora, luego en un par de semanas, ubicarlo en algunas librerías y yo voy a ir informando por las redes. Por las redes, sí, súper bien, excelente. Pablo Gaete, profesor de historia, poeta, director de Balmaceda de Arte Joven, región del Biobío. Gracias por venir al Pastel de Zanahoria. No, gracias. Y mucho éxito con lugares como Ha sido muy grato conversar de libros contigo. Nos vemos nosotros la próxima semana en otro Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión. Que estén súper bien. Chao, chao. Canal 9 Biobío Televisión presentó Pastel de Zanahoria.